Ambato y Tungurahua, quería decirle que yo estaba listo puntualmente, porque usted sabe lo que es la orambateña, ¿no? Y ojalá todo el país siga ese buen ejemplo, la puntualidad. Pero bueno, muchas gracias por esta entrevista y aprovecho, pese a los durísimos momentos que atravesamos, tiempos extraños, tiempos tristes, no perder el optimismo, tener fe que si tomamos las correctas decisiones, pues este 2021 será de recuperación, de prosperidad y de felicidad en unión de nuestras familias. Y quisiera aprovechar, ya que hablé de familia, mandarle un abrazo solidario a aquellas familias que en esta pandemia han perdido un ser querido. Mi abrazo y los deseos de que este año pues nos vaya a todos mucho mejor. Economista, queríamos preguntarle, la semana anterior usted estaba en México. ¿Continúa en México o está en Bélgica? No, yo estoy en México, me tengo que quedar hasta mediados de febrero. Me invitó una importante universidad mexicana a dar un ciclo de conferencias de una maestría de desarrollo. Y aquí estoy. Ya mismo recibirán por redes la propaganda, ¿no? El miércoles es la primera conferencia. Qué bueno, economista. Bueno, vamos a empezar, economista, y hemos escuchado las entrevistas y todo mundo está con el tema político, el tema económico, el tema de la pandemia. Pero hay mucha gente y he recibido realmente luego de la propaganda que hemos hecho, la difusión de la entrevista con su persona, de preguntarle realmente el aspecto familiar. Es importante. En época política muchos como que nos olvidamos del tema familiar. Y realmente, economista, hemos preparado en primer lugar estos temas que son muy importantes. Hay mucha gente que usted tiene sus seguidores, como también sus detractores, pero es importante que esa gente sepa. La primera pregunta dice, ¿cómo ha sido vivir, economista, sin sus familiares del Ecuador, como su madre, sus hermanos y demás familiares? ¿Cómo usted ha sentido estos 4 años ya la ausencia, el estar separado de su entorno familiar? Creo que está un poco equivocada la pregunta, porque mi familia está en Bélgica conmigo. Lo que pasa es que los ecuatorianos y los latinoamericanos tenemos la imagen de la familia extendida, ¿no? Hermanos, padres, el sustento de la familia nuclear, esposa, hijos, y por eso es que fuimos a residir a Bélgica, fue uno de los factores básicos, porque mis 2 hijas ya estaban estudiando allá en Francia y bueno, ya estaban haciendo su vida en Francia. Entonces, pero también, mire, yo le puedo revertir la pregunta, ¿no? Pregúntale a mi esposa cómo habrá sido 25 años vivir en Ecuador lejos de su familia, sus padres, sus hermanos. Yo tengo una familia binacional. Era cuestión de justicia, después de 25 años vivir en Bélgica, en Ecuador, ir a vivir en Bélgica. Por supuesto que extraño a mi madre, por supuesto que extraño a mi hermana, a mis amigos, pero mi familia nuclear está conmigo en Bélgica y de hecho es mi sustento. Aquí una reflexión, si me permiten, ¿no? Claro, La economista. dura de la política, esa opción que uno toma personalmente, lamentablemente es inevitable, peor en un medio como Ecuador y peor en la decadencia, el retroceso en que nos encontramos, se involucra a toda la familia, porque se pierde privacidad, las tonterías que se hablan, que mi hermana multimillonaria, que tonterías, no tonterías, que se pierde la seguridad en gran medida, la tranquilidad. Hay gente a la que le gusta eso y que esté en la foto, en los periódicos, inaugurando vestidos. Mi esposa fue 10 años, continuó siendo 10 años profesora de primaria y es lo que hace actualmente en Bélgica. Su pasión es ser profesora. Entonces, sí es muy duro y ojalá que cambie la política. Sepamos, por ejemplo, que se vota por una persona, pero la familia es otra cosa, que hay que proteger a esa familia. Y también, si me permiten la reflexión, ¿no? Esto es primera dama y esas cosas, lo más antidemocrático, lo más sexista, lo más discriminatorio. Antidemocrático porque se elige una persona y su esposa o esposo, por estar casado con esa persona electa democráticamente, ya tiene poder. Eso no es correcto. Sexista porque si es hombre, si hay una primera dama para ayudar a los pobres a hacer obras de caridad. Pero si fuera mujer el presidente, ese esposo no es que se va a encargar de la obra de caridad, no va a ser el primer caballero de la nación, se va a encargar de la hidroeléctrica, de algo así, ¿no? La minería, cosas así. Entonces es sexista, manda un mensaje equivocado. Y es discriminatorio, porque si hay primera dama, pues la madre soltera, que trabajando duramente en una empacadora de camarones sostiene a su familia, ¿qué es? La madre millonésima. O sea, ya basta, ¿no? Todas las mujeres tienen igualdad de derechos. Hola, Carlos. Carlos, no te escucho muy bien, ¿ah? Como se está alejado el micrófono, no sé, no te escucho muy bajo. Déjame alzar el volumen, pues. Economista, Ahí, ahorita, ahí, ahorita. ya, perfecto.
Economista, yo voy a tratar en cambio algunos temas relacionados con el quehacer político, con el momento en que vivimos. Seguramente algunas de las preguntas que yo le voy a hacer ya se la han hecho una docena de veces, pero para beneficio de nuestra audiencia yo voy a insistir. Vamos al primer punto. En el caso Sobornos, usted fue sentenciado junto a otros y la condena fue ratificada en todas las instancias posibles en el ámbito nacional. La pregunta es, si el candidato de su tendencia gana, ¿usted querría recibir un indulto presidencial o preferiría pelear su caso en cortes internacionales? No soy excluyente, pero qué bueno que advierta que es para que se entere el público que no se ha enterado, porque le hemos respondido 1000 veces. Es una reflexión primero, o completar la información. De esos 10 jueces que trataron el caso, empezando por la jueza Camacho, fue la que sustanció el caso, la misma que cuando yo anuncié el 18 de agosto que iba a ser candidato a vicepresidente, antes de la casación, el 19 de agosto por escrito puso que ya la sentencia estaba ejecutoriada, muriéndose de miedo, tratando de inhabilitarme como candidato. Esos son los jueces que no han juzgado. Solo de esos 10 jueces, 3 tribunales, ya 3, más la jueza de sustentación, 10, solo 3 eran jueces de la Corte Nacional. 7 son jueces puestos a dedo. ¿Saben lo que es eso? Eso se les va a derrumbar pues inmediatamente a nivel internacional. Eso es, pero lo peor, anatema. O sea, jueces temporales para juzgar a un expresidente en lo que llamaron el caso del siglo. Hubieran puesto jueces más decentes al menos, ¿no? Entonces eso es gravísimo. Pero en esa justicia nadie cree, yo ya lo he dicho, yo no voy a aceptar ningún indulto, porque indulto es perdonar una pena, un delito. Aquí no hay delito, yo no me voy a defender solo. No es que voy a decir quién puede creer en la cantinflada influjo psíquico dirigiendo una organización criminal y la prueba es prestar $6,000 que lo deposité en mi cuenta en el Banco del Pacífico, que es del Estado, y lo pagué hasta el último centavo, plata que en verdad venía de un fondo de solidaridad nuestro, de nuestro bolsillo, mezclaron todos estos sinvergüenzas para construir el muñeco de soborno. No me voy a defender yo solo, voy a defender a esos empresarios que ni conozco y que por perseguirme a mí los tienen presos, los tienen también quebrados. Aquí no ha habido soborno, no ha habido nada. Es toda una construcción de inteligencia por parte de esta fiscal corrupta. Usted puede creer lo del cuaderno hecho en un vuelo de Guayaquil a Quito. Ese cuaderno, si tuvieran pruebas, no tendrían que inventar cuaderno. Ese cuaderno fue hecho cuando ya Pamela estaba en la cárcel, Pamela Martínez, y le dijeron, o haces este cuaderno y acusas a Correa y a sus ministros, o te mandamos presa a ti y a toda tu familia que está trabajando en la empresa que hiciste. Y la otra se prestó a cualquier cosa. Entonces es muy fácil verificar eso. Apenas cese la presión política sobre esos jueces, apenas cese la presión mediática, se les va a derrumbar todo, porque esos jueces honestos. Pero en estos momentos, hacer lo correcto se necesita jueces heroicos y eso todavía no tenemos. Entonces, cuando cese la presión política, verán que los jueces honestos que sí hay dirán que esto fue uno de los más grandes fraudes procesales de la historia del país. Bueno, como habíamos mencionado, economista, nos acompaña también la licenciada Rosita Belén Mayorga, candidata asambleísta por la provincia de Tungurahua. Queremos darle la bienvenida a Rosita Belén y bueno, y conversarnos cuáles son todas sus, yo conozco, pero queremos que la ciudadanía conozca y el expresidente, el economista Rafael Correa Delgado también, su preparación académica. Sabemos que fue ex reina de Ambato. O sea, tenemos que decir eso. Fue Boy Scout. Bueno, Rosita Belén, bienvenida a Radio Cira. Qué gusto, Pedro, a todas las personas que nos acompañan acá en Radio Cira, por supuesto, a Olger Caballero también. Estamos haciendo un trabajo extraordinario de mucha esperanza y unidad acá en la provincia de Tungurahua. ¿Cómo no? Saludar de manera esperanzadora al economista Rafael Correa Delgado. Muchísimas gracias por compartir también este espacio con nosotros y con toda la gente que está escuchando ahora mismo Radio Cira. Un saludo muy afectuoso también a nuestros compañeros de lista. Margarita Pico, le deseamos pronta recuperación. Estamos con ella en su recuperación, a Lenin Barba y a nuestros compañeros candidatos alternos también. Sí, hay algunas coincidencias también, ¿no? En el transcurso de la vida hemos hecho algunas cosas, además de tratar de formarnos, siempre hemos estado apostándole al tema de la educación. Un par de maestrías, la una en tecnología para la gestión y la práctica docente, que la pude realizar acá en la Universidad Católica del Ecuador, sede Ambato, y la otra, finalmente, teoría y crítica de la cultura. Siempre es un campo que me ha llamado mucho la atención. Esta maestría la realicé en la Universidad Carlos III de Madrid, España. Yo viajé con mi hijo, él también pudo estudiar un año de escuela allá, así que fue una grata experiencia también por eso, encontrarnos además con hermanos ecuatorianos que ya hace mucho estaban en España y conocer cómo es también la realidad en ese sentido por allá. Hablaba al inicio de coincidencias porque usted lo ha mencionado bien, Pedro.
Yo estuve participando, bueno, siendo parte más bien uno de los grupos Scouts San Juan de Ambato número 9, acá en Ambato como dirigente voluntaria. Y tenemos una máxima que el economista Correa la conoce bien: una vez Scout, toda la vida Scout. Ahí tenemos una grata coincidencia, como lo había manifestado antes, y siempre en ello, ¿no? En esa formación, en ese trabajo voluntario de aportar al desarrollo de la sociedad, a la sana convivencia, además con la juventud tan importante, y que además recordemos, ¿no? El gobierno de Rafael Correa le apostó muchísimo a los jóvenes, y es lo mismo que estamos haciendo junto a Andrés Arauz y Carlos Rabascal, apostarle a la juventud, porque como ya lo ha dicho también Arauz, ¿no? No trabajamos solamente para ahorita, trabajamos para las futuras generaciones, y eso es importante, y estamos ahí en el camino de la esperanza, porque van a llegar días mejores para nuestro país. ¿Cómo fue su experiencia como reina de Ambato? Bueno, como reina de Ambato ya son, a ver, este febrero, estamos ya cerca, 20 años, ¿no? Ya. 20 años transcurridos de aquel momento. Y como ya lo he dicho antes en otros espacios, yo tenía apenas 17 años. Una gran responsabilidad en ese momento. No solamente eso fueron bambalinas nada más, porque hay cosas importantes que hacer, hay que priorizar. En ese momento ya pude conocer lo que significa gestionar recursos, ver las prioridades, qué casos se atienden primero, porque hay muchos pedidos que comienzan a aparecer al día siguiente de la elección, ¿no? Fueron Claro. 50 años de la fiesta de la fruta y de las flores, que además tiene un sentido muy importante, y siempre me amparé en ello, que es esta manera de poder decir, bueno, hemos tenido un terremoto en el 49, acabó con gran parte de la provincia, de la ciudad de Ambato, pero no nos quedamos con ello, nos levantamos. Creo que ese es el espíritu que nos acompaña también a los ambateños, a las ambateñas, y en ese sentido fue muy grato, ¿no? Se conoce gente muy linda, muy interesante, y cuando pasan los años y uno cree que por más que han pasado 15, 20 años, quizás la gente ya no se acuerda mucho. Ahora que estamos en los recorridos, que estamos en esta plataforma política, en esta posibilidad de transformación, de trabajo real por nuestra sociedad, hay gente que se acuerda y le dice: usted fue reina, yo me Qué bueno. acuerdo de usted, y que te comentan alguna anécdota. Entonces uno dice, bueno, pudimos calar, y en esta ocasión ya no solamente en un proceso de un año, sino verdadera transformación con política pública y oportunidades para la gente, es lo que buscamos. Otro de nuestros invitados, candidato a asambleísta también por la lista 1, es Rupak Olger Caballero. Usted no es una persona desconocida, usted es una persona a la que la gente de su comunidad y sus alrededores lo conoce. Y una de las inquietudes es justamente, Olger, ¿qué pasó? Usted tenía un museo y de pronto ya no fue más, desapareció el museo. Cuéntenos de manera lo más resumida posible, ¿qué pasó con aquello? De Radio Cira, compañera Rosa Belén, muy buenos días, y a toda la gente de Tungurahua le mando un inmenso saludo. Bueno, con respecto al Museo de Salasaca, formamos un grupo de jóvenes, lo hicimos el proyecto dentro de la comunidad, con el apoyo de la comunidad. Ahora tenemos un nuevo proyecto porque queremos pasar al aire libre. Entonces, estar dentro de un edificio no era visto bien, no era visible. Entonces, ese proyecto nuevo está en marcha. Y no solamente he estado integrado en el proyecto de museo, también he estado trabajando con la gente, con los agricultores, con los lecheros en toda la provincia de Tungurahua. Más que todo he manejado un proyecto de $500,000 para la certificación de agrocalidad, para la certificación del ARSA en los centros de acopio, en los centros queseros y todas las organizaciones que pertenecen al consorcio de lácteos de Tungurahua. ¿Y qué es lo que gana, perdón, qué es lo que gana la comunidad con esa certificación? Hablamos de que tiene un costo alto, $500,000, pero ¿qué le significa a la gente de allá, de Salasaca, que está involucrada en el quehacer agrario? Muchos de los productores, centros de acopios, no contaban con certificación de agrocalidad. Entonces, el producto no es aceptado en el mercado. Las grandes empresas no los compran, pero con ese certificado ya es aceptado.
Igualmente, las queseras no pueden llegar al mercado, no pueden llegar a los centros comerciales, pero con la certificación del ARSA, con la semaforización, ya ellos pueden vender, ellos pueden entrar al mercado. Bueno, economista, retomamos del diálogo con su persona. Como le decía, en este aspecto personal, ¿no? Para luego entrar en otras preguntas. Tenía una pregunta, dice, en estos 4 años de ausencia, usted, ¿qué ha sido lo que más ha extrañado de Ecuador? ¿Qué es lo que más usted ha extrañado, economista, de aquí de nuestro país? Está peligrosa, porque lo políticamente correcto sería decir, no sé, pues, ¿no? Que el barrio, que la gente, que... Pero es la comida. ¿Pero qué plato, economista? ¿Qué plato? Caldito de morcilla negra, tal vez. Pues con pescado fresco. Los cangrejos. ¿El cuy le gusta, economista? Nunca le he preguntado, ¿le gusta el cuy? Sí, a mí me gusta el cuy, pero me cae un poco pesado. Pero nosotros cuando vivíamos en Zumbagua, teníamos hasta criaderos de cuy, eran unos cuyes tucos ahí. Y el padre Segundo Cabrera, los preparaba riquísimo. Mire, lastimosamente yo no los puedo ver, ustedes sí me ven, no puedo ver a mis compañeras, pero me emocionó mucho escucharlos realmente, ¿no? Qué bueno. Permítanse este comentario. A Rosa Belén, ¿no? Se ve que es una mujer extraordinaria. Y Rosa Belén, con todo cariño, no te puedo ver, pero sé que eres, para ser reina de Ambato, una mujer muy hermosa, pero lo más importante son esos logros académicos y ese espíritu de servicio, porque si eres scout, dirigente scout, es porque tienes espíritu de servicio, ¿no? Buscas dar algo a los demás. Y eso, para mí, es lo más importante. Un fuerte abrazo. El Mashi Holger. Otro abrazo. Mashi, Ayacho Kangi, Atun Saludami. Y Manaya Mashi. Kanka Saludami. Aji Yamikani. Kan, ay, Suma Sumami. Atun Saludami, Tucucuina, Wakikuna, Cuisacuna, Salasaka Manta, Ronacuna. Qué gusto también me ha dado escucharte, Holger. Un fuerte abrazo y saluda a todos los compañeros salazarcas. Bien, economista, la siguiente pregunta, por favor. Según el plan de gobierno de don Guillermo Lasso, se dice que él buscaría, y hay documentación al respecto, se dice que él buscaría privatizar la administración de la salud pública en el país. ¿Qué significaría eso para el pueblo llano? Oye, una reflexión porque pueden descontextualizar las cosas. Decía que para mí lo más importante de Rosa Belén es sus logros académicos, su vida como scout, y el verdadero scout es una sola vez en la vida, ¿no? Desde que se nace hasta que se muere, no por desmerecerlo de Reina de Ambato, pero Reina de Ambato es fortuito. Ella nació guapa, uno nació feo, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Pero los logros académicos y el esfuerzo propio, ese espíritu de servicio, esa decisión voluntaria, entonces es mérito, es mérito. Lo otro es fortuito, ¿no? Se pueden hacer guapos, feos, etc. Bueno, y sí hay que reflexionar, porque hay que ser guapo para ir a una fundación y servir a los demás, ¿no? Cuidado con esos mensajes alguna vez y con todo respeto. En todo caso, ya por hacer este comentario se me escapó la pregunta. ¿Me la puedes hacer de nuevo? A ver, sí, por supuesto. Según el plan de gobierno de don Guillermo Lasso... Salud, perdona. Sí. Perdona, sí. O sea, no es que son rumores, está escrito, es parte del ofrecimiento. Eufemísticamente llaman concesionar al sector privado la administración, pero es privatizar. Mira, si no hemos aprendido algo tan fundamental de esta pandemia, no aprendimos nada. Esta pandemia nos ha enseñado que hay cosas que no pueden estar en manos del mercado, que hay cosas que son derechos, no mercancías. Mercancía es lo que puedes comprar si tienes plata. El compadij, la manzana en el mercado, el plato de fritar. Derecho es algo que nadie te lo puede quitar. Dicho sea de paso, la alimentación en términos generales es un derecho también. Debería ser garantizado. Pero es algo que nadie te lo puede quitar. Ese acceso a la salud es un derecho. Si algo nos debió enseñar esta pandemia es que es un derecho. Y en consecuencia debe estar manejado por el Estado. Ese es el camino que están siguiendo todos los países, incluso desarrollados. Porque ha sido un duro golpe al neoliberalismo, a privatizar hasta el alma. Emmanuel Macron, el presidente de Francia, hace unos meses acaba de decir que la agricultura y la ganadería son tan importantes que no pueden estar en manos del mercado. Porque es la vida. La pandemia nos enseñó que si te quedas encerrado con un saco de papa o un saco de billetes, los billetes no se comen, la papa sí. Sobrevive el que tuvo el saco de papa. Entonces nos volvió a poner las prioridades en su justo puesto. Y claramente una de esas prioridades es el acceso universal a la salud de una sola calidad, excelente calidad, porque todos tenemos ese derecho por ser seres humanos. Entonces,
me parece una barbaridad que pese a la pandemia que hemos sufrido, se trate de privatizar. Pero no solo eso. Como esta gente está vinculada a negocios privados, es lo que ha hecho este gobierno. Ese es el problema cuando de los públicos apodera a los privados, porque no gobiernan para el bien común, la razón de ser de lo público, sino para sus negocios privados. Por ejemplo, el secretario de Ciencia y Tecnología, Agustín Albán, es dueño de universidades privadas. ¿Tú crees que le interesa? Es ciencia, tecnología y educación superior, o sea, es el encargado de apoyar a las universidades públicas. ¿Tú crees que le va a interesar apoyar a las universidades públicas cuando mientras más apoye a esas universidades públicas, menos negocio va a tener por su familia que es propietario de universidades privadas? Entonces, es cuando existe ese cruce de poderes privados apoderados del poder público. Gobiernan para su bolsillo. Lo mismo va a pasar si llega un banquero, gobierna por el banquero, y cuando privaticen la salud que ya dejará de ser pública. ¿Por qué? No les interesará hacerlo bien. Así es. Porque les interesará dañar lo público, como han hecho estos 4 años, para decir, todo hay que hacerlo privado, todo. Entonces potenciar las clínicas privadas, o por último, lo harán bien siempre y cuando sea para sus bolsillos, manejando hospitales públicos, pero para sus bolsillos, con lo cual la salud volverá a ser una mercancía. Economista, bueno, ya ahora sí entrando ya en el plano político, económico, financiero. Antes de nada, el Ecuador y, bueno, sus simpatizantes, que son muchos, se pregunta lo siguiente, dice, luego de la traición y deslealtad del actual gobierno, ¿usted está seguro que no habrá una segunda traición? Mira, sobre todo en nuestra militancia, lo entiendo muy bien, y lo entiendo muy bien su pregunta y el sentido de nuestra militancia, pero no solo a nuestra militancia, todo Ecuador. La traición de Moreno ha sido tan grave que nos ha dejado, como dicen los jóvenes, psicoseados, traumatizados, ¿no? Con una psicosis, porque es algo nunca visto. Nosotros hemos sido víctimas del traidor, pero incluso los titiriteros del traidor se dicen, no puede ser que alguien sea tan cínico. Mire lo que pasó el día de ayer. Fue inaugurar el puente que hasta hace unos años decía que era el puente para el narcotráfico. Así es. Entonces, es un tipo que dice cualquier cosa sin ruborizarse. Nunca se ha visto algo así. En beneficio de Moreno, se lo digo sinceramente, yo creo que el tipo está enfermo, tiene una enfermedad mental. No puede haber tanto cinismo, no puede haber tanta ridiculez, ya cinismo ridículo, porque si dice que un puente va a ningún lado, tarde o temprano se le va a derrumbar la mentira cuando se complete el carretero. Se completa el carretero y ahora dice, sí, antes no iba a ningún lado, pero nosotros hicimos que vaya a Colombia. O sea, ya es el colmo, ya es ridículo. Entonces, pero nos ha dado traumatizado a todos. Superen ese trauma. Esto fue un accidente histórico. Esto no, es muy improbable que vuelva a ocurrir. Es la peor traición de la historia de Ecuador. Cuando Leonidas Plaza traiciona a Eloy Alfaro, el liberalismo se divide en 2 vertientes, alfarista y placista. Acá este tipo botó la basura a la política de la Revolución Ciudadana y adoptó el más burdo neoliberalismo. Eso no se ha visto en Ecuador. Eso es imposible en una democracia madura, porque si no cumples con lo que ofreciste, a los 2 meses te vas. Y es tal vez la peor traición de toda América Latina, pero no va a volver a ocurrir. Es demasiado improbable, es un accidente histórico. Por el contrario, si Andrés Arauz fuese un traidor, ya no hubiera traicionado. Si no solo le han ofrecido de todo, sino que ha sido perseguido, pues. Es víctima también de este gobierno porque no vendió su conciencia. Entonces, a perder el miedo, con mucha fe, a apoyar a Andrés Arauz, que es un chico sano, serio, que ha crecido con nosotros, Carlos Rabascal, que esa traición de Moreno es única en la historia. Economista, la siguiente pregunta va relacionada con la que le hice anteriormente. Mire, se inauguró la aerovía, una cosa muy interesante allá en Guayaquil, la aerovía Guayaquil-Durán. Pero ¿qué resulta? La ciudad, es decir, la gente, pone el 85% del costo de la inversión. Los privados ponen el 15% de la inversión, van a tener a cargo la administración y se van a llevar todas las ganancias durante los próximos 20 años. ¿Por qué le pregunto esto? Por ahí se dice y se rumora que usted eventualmente en un futuro cercano podría ser candidato a alcalde de la ciudad de Guayaquil. No sé dónde salió esa... En serio. No sé, rumor, en serio. Ese rumor, pero no se me ha pasado por la mente no más mínimo, pero se lo aseguro, no sé de dónde sale esa... No, sus partidarios, economistas, sus partidarios son los que hacen correr esa bolita, no usted. Recién me entero, pero en todo caso, lo que acaba de nombrar la aerovía es lo mismo porque acabamos de discutir de los hospitales.
el Estado lo construye y ellos lucran de eso, y el sector privado después lucra con la concesión. Lo mismo con las carreteras, ¿no? Que el gasto público, bueno, hagan las carreteras ellos, no, quieren que las hagamos nosotros y se las concesionemos. O sea, nadie está contra inversión pública, pero yo no me voy a sentar cruzado de brazos esperando hidroeléctricas cuando tenía cortes de luz. Entonces las empezamos a hacer nosotros, ahora que están hechas sí que las administra el sector público. Lo que están haciendo con Petroecuador, ¿por qué cree que boicotearon la refinería del Pacífico? Porque con la refinería del Pacífico se acaba la importación de combustible y exportamos combustible. Como con las hidroeléctricas se acabó la importación de electricidad, porque importábamos de Colombia, se acabó la compra de las barcazas privadas social cristianas y ahora exportamos energía eléctrica. Bueno, con la refinería del Pacífico dejaríamos de importar combustible y exportamos combustible, pero acaban de privatizar por la importación de combustible. ¿Por qué cree que liberaron los precios de los combustibles? Entonces se les daña el negocio y por eso la están boicoteando. No solo eso, privatizan la comercialización de combustible, pero los reservorios, la tubería, es Petroecuador que se las tiene que dar. Seguramente pagando algo, irrisorio. Como también la concesión del aeropuerto. Construyó el Estado del aeropuerto de Guayaquil, ¿no? Hasta la tanquería de Petroecuador que está en ese aeropuerto se le da un gratis al concesionario. Siempre ha sido así. Nadie está contra inversión privada, pero si quieren lucrar de algo, que ellos hagan las obras, pero lo hace el Estado, el coste para toda la comunidad y lucra a cierto grupo privado. Sí, el contrato de la aerovía, algo lo conocí y era escandaloso. Todo el costo, todo el riesgo recaía sobre el municipio, es decir, sobre los ciudadanos de Guayaquil, y prácticamente la empresa iba solo a contar los billetes. Dicho sea de paso, aprovechando este tema, yo tengo mis grandes dudas sobre la aerovía, porque hay varias clases de contaminación. Una es la contaminación visual. No creo que sea el método más amigable para ese ambiente agradable que hemos tener todos, ni siquiera más eficiente como medio de transporte para soluciones de transporte en Guayaquil, ¿no? Pero somos bastante noveleros algunas veces, ¿no? Alguna vez los japoneses nos querían vender un monorriel, y había una presión para hacer el monorriel, y era el proyecto más antitécnico del planeta, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Rosita Belén, una pregunta. ¿Cómo está estructurado su plan de trabajo si usted fuera electa como asambleísta por Tungurahua? Bueno, es importante la pregunta porque valga el momento para decirle un mensaje importante a la gente, ¿no? Un plan de trabajo responsable, un plan de trabajo serio, no es únicamente lo que las ideas de manera individual puedan depositarse sobre el mismo, sino una articulación real y una coordinación y una coincidencia sobre el enfoque y el proyecto que queremos como país. Esa idea de soñarnos, de proyectarnos y de trabajar por ello, y que además tiene que estar anclado entre una asamblea responsable, pero también coordinada con ese plan de gobierno que tiene un ejecutivo, porque de lo contrario ya sabemos y nos ha demostrado la historia de este país lo difícil que es luego que se coordine, que se coincida y que se apoyen los procesos, ¿no? La implementación de programas. Eso por un lado, ¿no? Acá hay un trabajo de equipo, acá hay un trabajo coordinado, estamos enfocados en devolverle la dignidad a las familias ecuatorianas y en ese sentido una de las cosas en la que creo que coincidimos todos es la urgente reactivación económica, pero claro, la Asamblea tiene que crear, ¿no? ese ambiente y ese marco normativo que posibilite que eso se haga. Y una de las cosas muy importantes y que acá se traduce, por ejemplo, en cada uno de los 9 cantones de la provincia de Tungurahua, los sectores productivos, textil, confección, el calzado, la agroindustria, ¿no? El sector del agro que es importantísimo, los servicios de comida, de alojamiento, la construcción, etcétera, que son como los sectores, el comercio independiente también, ¿no? La actividad independiente económica acá en la provincia de Tungurahua es sumamente importante. Pero es hora de que esto esté muy conectado y muy fortalecido, por ejemplo, con la economía popular y solidaria. Y una de las apuestas es la recuperación justo de la producción, la reinserción laboral, el levantamiento de la economía. Y esto está dentro de un gran eje de trabajo que es justo trabajar, ¿no? En función de la reactivación económica vinculada al trabajo digno, pero sin dejar de lado otro eje importantísimo que es educación junto al arte y la cultura, mujeres seguras y un ambiente sano. No creemos en que el Ecuador tiene que huir únicamente por un camino, sino un camino integral, que justamente estemos ahí las familias ecuatorianas de la diversidad de país que tenemos, ¿no? Intercultural además,
y debemos trabajar muy seria y responsablemente por cada uno de estos sectores que hemos señalado en 4 ejes de acción importantes, alrededor de lo cual tienen que o cambiarse, reformarse, construirse una normativa que sí responda a la sociedad, al momento que estamos viviendo los ecuatorianos, dada, por ejemplo, una crisis económica que ya se había dado, profundizada por la pandemia y lamentablemente también por un gobierno completamente irresponsable, que es lo que hemos tenido durante estos 4 años, ¿no? Con la injerencia ahí, lamentablemente, del candidato banquero que ahora ofrece cosas de manera muy irresponsable. Lo nuestro es el camino de la esperanza, de la unidad, de la justicia, de la igualdad de oportunidades, que es lo que necesitamos en el país. La siguiente pregunta es para el candidato Olger Caballero. Recogiendo las palabras de la candidata Rosita Belén, la provincia de Tungurahua es una provincia muy productiva. Se necesita la reactivación. Parte de ello debe ser allanar el camino. Hay una conocida como tramitología. Para sacar un nuevo producto, les informo, para sacar un nuevo producto, y eso lo estoy viviendo en carne propia, se necesita sacar el registro, el registro sanitario. Cuesta alrededor de $1,600. Esos $1,600 yo podría invertirlos en materia prima, en envases, en publicidad. Solo el registro sanitario. Cuesta $1,600 en el caso mío. Y hay que esperar 3